¿Qué tal, jóvenes? Continuamos con el segundo tema, visto clase, que es sobre la localización de las instalaciones. Aquí lo importante es entender, comprender la importancia que tiene el de contar con las instalaciones correctas, con las instalaciones adecuadas para ese proceso de producción, para esos sistemas operativos, ¿verdad? Para esa transformación del producto. Y esa es una de las funciones del director de operaciones o del administrador de operaciones, ¿verdad? Que las instalaciones que se ocupan en la empresa, ¿verdad?, que ocupan ese proceso de producción, pues sean las adecuadas, ¿verdad?, en todos los ámbitos, ¿no?, tanto de maquinaria, de equipo, como el cuidado, protección del recurso humano, del trabajador, ¿verdad?, del ambiente laboral dentro de esas instalaciones, ¿verdad?, el clima, el ambiente climático, muy caluroso ni muy frío. Bueno, depende del proceso de producción, ¿verdad? ¿Sí me explico? Esa es la importancia de este tema, como administradores, como directores de operaciones. Y estas decisiones que toman los directores de operaciones o el administrador de operaciones, de localización, inclusive localización, ¿qué se nos viene a la mente, perdón? Localizar, buscar, ¿sí?, ese lugar, espacio que sea el adecuado para nuestra empresa, para el objetivo de nuestra empresa, ¿sí? Esa localización, ¿sí?, se podría catalogar de infrecuente, o sea, no es muy frecuente. No es muy frecuente que una empresa, por ejemplo ATR, Coca-Cola, Sabrita, pues esté cambiando de lugar cada rato, ¿no? O cambiando de instalaciones. O sea, no, ellos ya tienen definido desde sus inicios la localización. Es como cuando, por ejemplo, queremos nosotros poner un negocio, ¿no? X negocio, eso se da más que nada en las pequeñas y medianas empresas, en las pymes, ¿sí?, hasta en las más pequeñas, esos comercios, desde un carrito de hot dog hasta Sabritas, Coca-Cola. ¿Sí me explico? Saber dónde me voy a poner, en qué lugar voy a estar dentro de ese espacio de la sociedad, ¿verdad? Como negocio, pues hay que buscar el lugar adecuado, el lugar, ese espacio adecuado para llevar a cabo mi proyecto. ¿Sí me explico? Y por lógica se analizan situaciones, elementos, factores, de todo, para llegar a una localización, ¿sí? Para localizar una instalación adecuada para nuestra empresa. Sea una empresa de producción, sea una empresa de servicios, que quieran. Como dice aquí, es infrecuente para esas grandes empresas, ¿verdad?, porque eso ellos ya lo tienen establecido. Pero si, por ejemplo, como ley, Oxxo, que ponen empresas por todas partes de la ciudad, ¿verdad?, al momento de establecer o querer abrir un Oxxo en X parte, o abrir una ley express allá en X colonia, ¿de qué tamaño va a ser? ¿Cuál es el tamaño de esa empresa? Pues hay que ir a buscar el terreno, si lo vamos a construir. Si ya está el edificio, pues vamos a ver si ese edificio se adecua a lo que nosotros queremos.
¿Sí me explico? A eso se enfoca la localización de instalaciones. ¿Estamos? Y no se da muy frecuente, dice, en empresas grandes. Este suele ser, dice, el caso de las empresas pequeñas, de ámbito local, como todos esos negocios, todos esos comercios que ven ustedes cuando van al centro. ¿Sí me explico? Pequeños comercios o tiendas, bares, restaurantes, etcétera. ¿Sí? Inclusive lo comentábamos en una materia que vimos anteriormente. La verdad no recuerdo el tema, pero hablábamos de, por ejemplo, si voy a abrir una boutique de ropa de noche para dama, y de marca, o sea, puro vestido de marca para bailes de gala, pues no la voy a ir a poner a la 2 de agosto, ¿verdad? Ni mucho menos allá a las orillas. Vamos a buscar una instalación, un local que se adecue al producto o al servicio. ¿Sí me explico? Y no nada más decir, es de ahí, pum, y ahí nos establecemos. También tenemos que ver el mercado, tenemos que analizar la fluctuación de gente, ¿no?, que hay en ese espacio. Si lo ponemos en el mercado, por ejemplo, en el centro, pero en una calle donde ni siquiera transita la gente y mi producto tiene que ser observado, tiene que ser visto, o sea, no nos conviene ese local, ¿verdad? ¿Sí me explico? A eso se enfoca este tema. Y por lo que se ve, dice que la decisión de localización no solo afecta a empresas de nueva creación, no afecta solo a empresas de nueva creación, sino también a las que ya están funcionando. ¿Sí? Es lo que les comentaba ahorita, o sea, lo que hace ley. Ya ve que ley tiene ley expresa en plana colonia, ley expresa en otra colonia. Aquí hay un Oxxo, aquí de mi casa tengo 2 Oxxos, uno está aquí en la esquina y el otro está acá como a 2 cuadras. O sea, a lo que se conoce como sucursales. ¿Sí me explico? Pues ese como embotelladora Coca-Cola. Aquí está la matriz, la empresa, ¿verdad? En Villa está una distribuidora. Nada más distribuye el producto en todo Villa Hidalgo. Pero para crear eso, la empresa Coca-Cola de aquí de Tepic, al ir a establecerse a Villa Hidalgo, tuvo que buscar un local, tuvo que buscar ese espacio, tuvo que buscar ese terreno, esas instalaciones, ¿no?, que se adecúen al propósito de la empresa, al objetivo de la empresa. ¿Sí? Un mercado en expansión, lo que les estaba comentando, un mercado en expansión que requerirá añadir nueva capacidad, la cual habrá que localizar, bien ampliando las instalaciones ya existentes en un emplazamiento determinado, o bien creando una nueva en algún otro lado, en algún otro sitio, ¿no? Si como empresa estamos creciendo en producción, en servicios, a lo mejor podemos crecer, extender ese espacio dentro de mi empresa, ¿sí?, para acrecentar más esa instalación de ese proceso de producción. Pero a lo mejor no es el espacio suficiente, entonces vamos a buscar otro sitio, vamos a buscar otro lugar, pero no podemos quedarnos ahí. ¿Sí me explico? Por eso dice, en un mercado en expansión, una empresa que está expandiéndose, ¿sí?, conocidas, ya lo mencionamos, Ley, Oxxo, el kiosco, el más actual, las farmacias, ¿sí?, empresas que vemos en todas partes.
y por todo el estado, por toda la república, por toda la ciudad. ¿Sí me explico? Pero no es nada más decir, voy a poner ese ahí. No, hay que hacer un análisis, un estudio. Ahí es donde entra la administración. Ahí es donde entra ese proceso administrativo, esa planeación, esa organización, esa dirección, ese control, que tú vas a aplicar como administrador en las operaciones que se realizan en tu empresa. ¿Sí me explico? O como director de operaciones. ¿Sí? Lo hemos mencionado, acuérdense. En términos generales, administración es hacer las cosas a través de otros. Cuando aprendemos a hacer las cosas a través de otros, estamos aplicando una administración. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta o cuidado al momento de estar haciendo las cosas a través de otros? Pues dirigiendo correctamente y controlando lo que los demás hacen. ¿Cómo quieres que lo hagan? ¿Cómo lo deben de hacer? Por eso se habla de capacitación, inducción, adiestramiento, etcétera, de controles administrativos. Y esos ya están establecidos por la empresa, ¿verdad? Y lo que haces es eso. Y es como lo que mirábamos en el tema anterior. Si tú como director de operaciones y como una empresa que es un mercado que va en crecimiento, que va avanzando, dice, no, ¿sabes qué? Vamos a buscar unas instalaciones más grandes. Vamos a incrementar las instalaciones que tenemos en nuestra empresa, hacerlas un poquito más grandes porque ya no cabe el equipo, ya no cabe ese proceso de producción, esa maquinaria. ¿Sí? Pero para eso, pues tienes que saber si cuentas con el recurso económico para hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Tú sacas las cuentas, tú sacas todo el presupuesto, determinas cuánto ocupas, cuánto necesitas y cuánto... Jóvenes, pues para eso está el contador, para eso está el gerente de finanzas. Ya nada más es ir con el de finanzas, a ver, ¿contamos con presupuesto para eso? ¿Para hacer esto? Y ya te va a decir, sí, no, pues espérese un mes, 2 meses más. Punto. ¿Sí me explico? Eso es administración. ¿Sale? Entonces, la localización viene determinada por un factor dominante que restringe el número de alternativas. En general, la cantidad de factores y de lugares involucrados en el análisis es enorme. Si ello es así para compañías de ámbito nacional, lo es mucho más para aquellos que operan a nivel internacional. ¿Ya? Lo que nos dice aquí es el ejemplo que conocemos de la empresa Oxxo, Ley, para las farmacias que van creciendo, que no nada más están aquí en el estado de Nayarit, están en otros estados. ¿Sí me explico? Pero dice, restringe, alternativas, factores, lugares involucrados. Yo les comento, es importante el análisis de los factores, elementos que tienes que tomar en cuenta para la localización de las instalaciones, para saber dónde te vas a instalar, dónde te vas a poner, en qué lugar, en qué espacio, si es factible o no, si es productivo o no, si es conveniente para la empresa o no. ¿Sí me explico? Dependiendo de tu empresa, si es de producción, si es una industria, si simplemente es un comercio, es un negocio X. ¿Sí me explico? Son diferentes factores y como administrador tenemos que aprender a analizar esos elementos, esos factores. ¿Sale? Por lo que respecta a las firmas pequeñas de nuevas creación, negocios, comercios, estas se localizan típicamente en el lugar de residencia de su fundador. ¿Ya? Todos esos negocios, comercios que nos encontramos aquí en el centro.
Imagino que todos son de aquí de Tequil o de aquí de Nayarit, ¿verdad? Todos los ponemos, ¿sí? Y comienzan, dice, a expandirse en su entorno local o regional. Las decisiones que se suelen basar sobre todo en las preferencias y la intuición del propietario, o en todo caso en estudios simples de carácter más bien informal. ¿Sí? Otro de los ejemplos que podríamos analizar y ver, la universidad donde estás estudiando, la UNE. ¿Sí me explico? Su matriz está en Guadalajara. Su residencia, lugar de residencia. Pero ahí mismo, dentro de Guadalajara, está en diferentes partes, en diferentes colonias, en diferentes secciones. ¿Por qué? Porque se estaba expandiendo. Sale de Guadalajara, se va a Mazatlán, se va a Vallarta, viene aquí a Tepic. Y para hacer eso, se tuvo que hacer un estudio, un análisis de la localización de las instalaciones, el edificio, ¿sí? Si es el que se adapta a las actividades que queremos realizar, si se adapta a cumplir con las necesidades de nuestros alumnos, si se adapta a esas instalaciones, ese lugar, ese espacio, a cumplir con el objetivo de nuestra institución, de nuestra empresa. ¿Sí me explico? Y así como muchas escuelas que están por todas partes. ¿Sí? Pero, repito, el análisis de los factores, elementos, ¿sí? Lo vimos, creo, en investigación de mercados, ¿se acuerdan? Cuando salimos a hacer una encuesta, un papelito, una cartulina que estaba poniendo rosa ahí en la puerta para que la gente viera, para saber qué tanta gente observa las instalaciones, observa que existe la escuela, etc. ¿Se acuerdan? Eso es parte de la investigación de mercados, la investigación de la localización de las instalaciones, de dónde me voy a poner. Lo mismo, ¿cómo va uno con lo otro? ¿Sí? Otro ejemplo que podría poner es el instituto en el que yo estoy. Cuando recién llegué aquí a Nayarit, a Tepic específicamente, mi intención fue ponerlo aquí en Tepic, ¿no? Pero uno de los factores o elementos que yo miraba mucho es la falta de estacionamiento. Aquí batallas para estacionarte, ¿sí? No es como en Sonora, ya te estacionas donde sea, no hay problema. Sí tiene sus partes, lógico, en las cuales no puedes estacionarte, pero no tanto como aquí, todo está pintado de amarillo. Son contadas las banquetas que tienen blanco, o las guarniciones, más que nada. Entonces, ese fue un factor que me dijo a mí, pues no, yo necesito un lugar donde se pueda estacionar, porque el alumnado va a llegar en carro, va a llegar en moto, va a llegar, etc. No son alumnos de camiones, no son alumnos de etc. ¿Sí me explico? Por eso desistí un poquito, hasta que fui, conozco Vidal. No, pues aquí es, dije yo, ¿no? Analizando que el mercado, el nivel educativo que existe en Vidal, el nivel económico, puro equidatario, o sea, ciertos factores que al último te llevan a tomar una decisión. ¿Lo pongo o no lo pongo? ¿Lo pongo aquí o no lo pongo aquí? ¿Sí me explico? A eso se refiere localización de las instalaciones. Ya en una empresa establecida, ¿verdad?, que está en crecimiento, o uno que va a abrirse, un nuevo negocio, una nueva empresa. Y eso es parte de las funciones del director de operaciones, eso es parte de las funciones del administrador de operaciones de una empresa. ¿Sí? Y tiene que tener conocimientos de investigación.
investigación de mercados, investigación de operaciones, ¿sí? Métodos de investigación, etcétera. Por eso es importante. Las grandes empresas, dice, en cambio, suelen considerar muchas alternativas de localización y la decisión que se toma a través de procedimientos formalizados se fundamenta en estudios más amplios y rigurosos, cuya magnitud vendrá influida por la naturaleza y el alcance de la decisión que se ha de tomar. ¿Sí? Por lógica no es lo mismo, pues, buscar una instalación para Coca-Cola, para Ley, para Sabritas, para esas grandes empresas, que buscar una para poner una CIMI, o poner un despacho, o poner un venta de ropa, etc. Y aquí se analizan dos métodos, como decía al principio, la diapositiva, métodos cualitativos y cuantitativos. Cuantitativos cuando ya lo llevas a cabo. Cuantitativos, que se pueden especificar, que se pueden determinar. ¿Verdad? En los métodos cualitativos se inicia con un análisis preliminar. Se trataría aquí de estudiar las estrategias empresariales y políticas de las diversas áreas, o sea, operaciones, administración de operaciones, mercadotecnia, marketing, etc. ¿Para qué? Para traducirlas en requerimientos para la localización de las instalaciones. ¿Sí? Hacer un análisis preliminar como empresa. ¿Qué es lo que necesitamos? Y si tenemos el recurso, si tenemos la solvencia para hacerlo, ya sea dentro de la misma empresa o fuera de la empresa. ¿Sí? Entonces, estudiar estrategias. Ya lo vimos, ¿qué son estrategias? Dada la gran cantidad de factores que afectan a la localización, cada empresa deberá determinar cuáles son los criterios más importantes a evaluar. ¿Sí? Esos criterios, esos requerimientos, esas estrategias, esos factores de análisis, por lógica van a variar dependiendo de la empresa, del giro de la empresa, de la actividad de la empresa, del tamaño de la empresa, etc. ¿Sí? Por lógica no van a ser los mismos. La búsqueda de alternativas de localización. Ya hicimos el análisis preliminar. Ahora hay que buscar, ¿no? En base a esas alternativas que tenemos, cuál de ellas es la que más se adecua al objetivo, a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, la existencia de recursos, disponibilidad de mano de obra adecuada, el mercado potencial, el clima político, si es estable o no, etc. Son factores determinantes, ¿verdad?, en la búsqueda de esas alternativas de localización. ¿Sí? Quiero expandirme, quiero poner una sucursal aquí mismo en Tepic. Pero ¿dónde la pongo? ¿Para qué colonia? ¿Para qué sector? ¿Para el norte, para el sur, para el oeste? No conozco muy bien todavía de colonias. Eso no menciono colonia. No me acuerdo cómo se llama allá donde está el estadio de fútbol. ¿Verdad? Por la que está aquí, donde hacen la feria, donde está la Secretaría de Educación Pública. Todo eso, que según es la colonia de los riquillos. ¿Verdad? Y por allá, pues la colonia de los más pobres. Y más allá, pues, los que no tienen nada. Pues, tengo que analizar en dónde lo voy a poner, en dónde me es más factible. Ya tengo la alternativa, ya tengo, ¿no? Puedo ponerla en aquel sector, puedo ponerla por el sector acá del seguro social, por ejemplo, ¿sí? Pero al determinar que ya tienes, es lo que sigue, ¿verdad? Si contamos con los recursos para establecerlo allá o establecerlo acá, ¿sí? Si tenemos esa disponibilidad de mano de obra,
para establecerlo allá, para aquel rumbo, aquella parte o sector, por allá por el Seguro Social, o por acá, por donde está el estadio, etcétera. Son ejemplos, ¿sí explico? Porque tenemos que analizar el mercado potencial, si hay mercado o no, o sea, ¿sí me explico? En eso consiste la búsqueda. Ya tenemos las alternativas, ya las seleccionamos, pues hay que evaluarlas. ¿Cuál es la que nos conviene más? Después de que hacemos ese análisis, ese estudio de esas alternativas, posibles alternativas que tenemos, bueno, vamos a decidir cuál nos conviene más. Si para el sur o para el norte. ¿Sí me explico? Son muchos factores de transporte. Otros factores internos que puede tomar una empresa, como surge la idea, creo, me imagino, y puedo determinar que así es. Porque, ¿por qué ley se expande en la misma ciudad, siendo uno de los centros comerciales más grandes, como plaza? ¿Sí? Pero se le viene la idea, se le viene a la mente al administrador de operaciones, al director de operaciones, etcétera, pues crecer. ¿No? Crecer dentro de la misma ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué se le pudo venir esa idea? Porque se da cuenta que por allá, por el norte, por el sector norte, sur, en aquellas colonias, hay mucho mercado. Porque ¿quiénes van a casa de él? La gente popular, de mediano para abajo. ¿Sí? ¿Quiénes van a Walmart? ¿Sí? ¿Sí me explico? Por eso dice, bueno, si aquella gente batalla para venir hasta el centro, venir a mi empresa a comprar su mandado, su despensa, ¿por qué no voy yo a ellos? Por eso se le llaman ley express. Pues vamos a buscar un local, vamos a hacer un estudio de localización de instalaciones para ver en qué parte, en qué lugar podemos instalar una ley express que les permita a toda esa gente pues comprar nuestros productos y no vengan hasta acá, hasta el centro, sino que nosotros vamos a ellos. ¿Sí explico? Son ejemplos, cuestiones que al analizarlos, al estudiarlos, podemos llegar a ese razonamiento, pues, ¿verdad? Todo lo que se hizo, todo lo que se tiene que hacer para establecer una ley expresa. ¿Sí? ¿Sí me explico? Una vez que las evaluamos, seleccionamos la mejor alternativa. Ese es un proceso de localización de las instalaciones, ¿sí? Si nos vamos, permítame, con el método cualitativo, ¿verdad? Porque primero tenemos que hacer un análisis, un estudio, ¿sí? Buscar soluciones, buscar alternativas, todo eso es teórico, todo eso es mental. Por eso dice, primero vamos a ¿qué? Analizar, o hacer un análisis preliminar. Luego, buscar alternativas. Evaluar esas alternativas que ya buscamos, que ya tenemos. Y de esas, seleccionar la mejor, la que creemos que se adapta al objetivo de la empresa. ¿Sí? Es un proceso. Pero se llama método cualitativo, método. Pasos a seguir, pasos que tienes que hacer. Y el otro es el método cuantitativo.
Estos varían en grado de complejidad en cuanto a las necesidades de procesamiento con ayuda de la computadora que se han desarrollado y aplicado a los problemas de ubicación. Por ejemplo, localización a través del modelo de la mediana simple, busca de una localización para una nueva planta de forma que se minimicen los costos de transporte, etc. Cuando ya estamos en las instalaciones, cuando ya estamos construyendo las instalaciones, cómo va a ser distribuida esa distribución, cómo va a estar estructurada, ¿no?, esa unidad, ese espacio. ¿Sí? Más que nada eso es localización de las instalaciones. Y al hacer un estudio, un análisis para eso, ¿no?, requiere de las matemáticas financieras, requiere de la investigación de operaciones, requiere tener conocimiento de administración de operaciones, tener conocimiento de cómo se lleva a cabo, cómo se realiza una investigación de mercados. ¿Sí me explico? Por eso es la importancia de ir relacionando todas las materias, una con la que sigue, la que estás viendo con las que ya vistes. ¿Sí? Tenemos capacidad económica para poner una sucursal por otro lado. ¿A dónde vamos? A finanzas, con el contador. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Qué podemos estar realizando desde ese momento en que nosotros determinamos que necesitamos esto, necesitamos aquello, se necesita esto otro, cierta cantidad de capital para hacer esto? O sea, se requiere capital. Vamos con el de finanzas para ver si contamos con el recurso económico, con el contador. Y al mismo tiempo, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una auditoría administrativa, clase que vemos los viernes. ¿Sí? Porque estamos haciendo un análisis, un estudio de ver si contamos con el recurso económico, con el dinero. Auditoría, pero administrativa. En términos administrativos, no contables ni financieros, en términos administrativos, porque es un recurso económico que necesitamos para hacer una sucursal, para crear otras instalaciones. Puede ser interno de la empresa o externo. ¿Sí me explico? Para que vean la relación que se da entre una materia y otra, y analicen las otras materias que ven, y busquen en una relación. Es importante, jóvenes. ¿Sí? Espero se haya entendido, se haya comprendido, captado, al menos, un poquito más, mejor, de cuando estamos en clases. ¿Sí? Cualquier duda, comentario, pregunta, algún comentario que me quieran hacer, ahí abajito del video pónganme. Si se entendió o no se entendió, si quieren expresar una idea mejor o una idea que complemente todo esto, adelante, jóvenes. Es importante su participación. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Entonces nos vemos el viernes. No se les olvide las tareas. ¿Sale?